Podemos iniciar, Adriana. Bienvenidas a todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida también al doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, que viene en representación de nuestro director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, de donde pertenece o a donde pertenece la universidad, la unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional, quien ha organizado estos eventos. Le agradecemos pues al maestro Adrián Sergio, que bueno que estás con nosotros, siempre atento a nuestro llamado y a nuestras actividades. Sergio, un abrazo. Iniciamos. Autoridades educativas a nivel internacional, federal, estatal e invitados especiales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y coordinadores del IEBEM, coordinadores de sede, académicos y administrativos de UPN Morelos, directores, subdirectores, profesores, investigadores y docentes de las diferentes unidades de la UPN en el país. Alumnos de esta institución y público en general que hoy nos acompaña, muy buenos días. La nueva política educativa contiene muchos objetivos a alcanzar, entre los cuales se encuentran fomentar la equidad, excelencia y desarrollo continuo del proceso educativo de México. En este contexto, y en cumplimiento a estas directrices, el Instituto de la Educación Básica, a través de la Unidad 171 de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Morelos, México, le da la bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2024, con su primera conferencia magistral, Calidad de la Educación Superior en Iberoamérica. A continuación, tengo el placer de presentar a las autoridades educativas que integran este honorable presidium, así como a los invitados especiales que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Doctora Ana Capilla Casco, directora de la Oficina de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, de Madrid, España. En representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación del Estado de Morelos, y del doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior, la maestra Laura del Rayo Cortés Ortega, directora de Fortalecimiento Educativo y Profesiones. En representación del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo del IEBEM. Maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciada Araceli Castillo Macías, coordinadora territorial de los servicios educativos de CONAFE en Morelos. En representación de la maestra Brenda Yanín Román Jaime, directora general del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos INEA Morelos, la maestra Liliana Mondragón Huicochea, directora de los servicios educativos de INEA Morelos. En representación del doctor Arturo Massari Espín, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR, la maestra Norma Angélica Zavala Ramírez, secretaria académica de UPEMOR. En representación de la doctora Viridiana Aide León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, el doctor Óscar Gabriel Villegas Torres, director de vinculación académica de la UAM. Doctor Carlos Barreto Zamudio, director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales CICER de la UAM. Doctor J. Jesús Escobedo Alatorre, director general del Centro de Investigación en Ingenierías y Ciencias Aplicadas del CICAP de la UAM. En representación de la maestra Sandra Lucero Robles Espinosa, rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, el maestro Antonio Espín Arco, secretario académico de la UTES. En representación de la doctora Susana Domínguez Izaguirre, directora general de Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos en el Estado de Morelos, la licenciada Lucía Fuentes Figueroa, directora académica del CECID Morelos.
La maestra Nidia Teresita González Fernández, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, subsede Tepalcingo, subsede Azochiapa. El doctor Aldo Blanco Jabo, coordinador de concertación de alianzas estratégicas de la Oficina de Organización de Estados Iberoamericanos en México. La maestra Ana Lilia Carnaya Díaz, jefa del Departamento de Educación Especial. El profesor Miguel Ángel Ramos Beltrán, coordinador de Educación Indígena. Maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio. Licenciado Jesús Osvaldo Carrillo Carrillo, director de Planeación Educativa del IEBEM. Maestra Belén Montes de Oca Gómez, encargada de despacho de la Dirección de Educación Elemental del IEBEM. Profesor José María Morales Merino, encargado de despacho de la Dirección de Educación Primaria del IEBEM. Maestro David Suárez Solís, director de Educación Secundaria del IEBEM. Rectores, directoras y directores de todas las unidades de UPN en el país. A toda la comunidad UPN del país, sean todos ustedes bienvenidos. En primer lugar, recibamos el mensaje de bienvenida a cargo del maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, maestro. Su micrófono, maestro. Micrófono. Su micrófono, maestro. Sí, me complace ampliamente saludar en esta ocasión a todas y todos los presentes y las presentes que ya mencionó aquí la compañera Adriana, a nuestros alumnos, a los compañeros maestros, a los compañeros de otras unidades de la Universidad Pedagógica Nacional que se hayan sumado, ya sea de manera presente en este acto o a través de Facebook o a través de cualquier red. Bienvenidos a esta inauguración y a este inicio de las conferencias de otoño de la Universidad Pedagógica Nacional. Que sea para bien, enhorabuena para todas y todos, un abrazo para todas y todos igualmente. Gracias, maestro Haroldo. En este tenor, procedemos al acto de inauguración del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2024 de UPN Morelos, en representación del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo, director de Desarrollo Educativo del IEBEM. Adelante, doctor. Saludo con mucho aprecio a todos los asistentes que de alguna o de otra forma estamos involucrados en el hecho educativo en nuestro país y específicamente en el estado de Morelos. Con mucho reconocimiento, saludo al maestro Haroldo Aguirre Güences, director de la unidad 17A de la unidad pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Morelos. Con mucha deferencia, saludo también a la maestra Ana Capilla, directora de la Oficina de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos de Madrid, quien en esta ocasión nos hará partícipes de sus puntos de vista. Muchas gracias por estar aquí. A todos los colegas, los saludo con un reconocimiento amplio. De igual manera, a los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Pedagógica 17A y de los estudiantes que las diferentes universidades en el país se encuentran en esta transmisión. Bienvenidos todos. Considero que uno de los aportes que está realizando la educación superior en todas sus modalidades en nuestro país es contribuir a la formación
de los estudiantes y de las estudiantes dentro de lo que es el nuevo modelo pedagógico 2022, bajo la política y dirección de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, en la filosofía de la nueva escuela mexicana. Si bien es cierto, estamos realizando esfuerzos por concretizar ese modelo educativo, también lo es que los maestros y las maestras han venido realizando, independientemente de que fuese establecido este modelo, varias de las acciones que están siendo recuperadas por él mismo. Sin embargo, tenemos que tener muy presente todos que este nuevo modelo educativo ejerce una influencia bajo el reconocimiento de los maestros y maestras como profesionales de la educación. Y eso es importantísimo. También la nueva escuela mexicana trae como un actor importante a el padre, a la madre de familia. Y de manera similar, estos dos actores reconocidos por este modelo educativo al interior de lo que es la comunidad. Dentro de lo que es el reconocimiento de la profesionalidad de los maestros y las maestras, encontramos que hoy en día se les da o se nos da el estatus de diseñadores del currículum a través de lo que son los programas analíticos. Y aquí se recuperan las experiencias vivenciales, pero también las experiencias teóricas. Y esas experiencias teóricas, la Universidad Pedagógica Nacional ha contribuido enormemente. Hoy está más que nunca fortalecido el enlace entre la educación superior y la educación básica, puesto que los formadores de la educación media superior y superior están conformando, diseñando, implementando todo el currículum dirigido a los estudiantes que posteriormente recibiremos en la educación básica, en la educación media y, por qué no decirlo también, en la educación superior. Me complace muchísimo representar a nuestro director general del IELBEM, el maestro Eliasín Salgado de la Paz, quien envía un saludo fraternal, pero también un reconocimiento a la labor que hacen todos ustedes en los diferentes espacios de ese hecho educativo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por pertenecer a ese gran ejército de profesionales de la educación. Maestro Haroldo Aguirre, de manera muy especial, me hace hincapié nuestro director general hacerle el reconocimiento de su parte por esa gran labor que establece con los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Pedagógica de esta unidad 17A. Con todo ello, también reconozco esa gran trayectoria a nivel internacional de la maestra Ana Capilla, directora de la Oficina de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos de Madrid. Es por ello que en este día 28 de febrero del año 2024 y a nombre de la Secretaría de Educación Pública, de la sección de Educación Media, Superior y Superior, del Instituto de la Educación Básica en el estado de Morelos, cuyo titular es el maestro Eliasín Salgado de la Paz, de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 17A, cuyo titular es el maestro Haroldo Aguirre Wences, y siendo las 10 horas
11:20, declaro formalmente inaugurados el ciclo de conferencias primavera en el estado de Morelos a cargo de la institución referida. Muchísimas gracias, que todos tengamos un éxito, bonito día y excelente sesión académica. Muchas gracias. Agradezco el excelente mensaje del doctor Adrián Sergio Rodríguez Castillo en representación del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Y en este contexto, llevaremos a cabo la presentación de la semblanza de la doctora Ana Capilla Casco a cargo del doctor Anselmo Torres Arismendi, coordinador de vinculación de UPN Morelos. Adelante, doctor. Gracias, Adriana. Ana Capilla Casco es la directora general de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. También es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. De mayo del 2016 a junio del 2018 ha sido jefa de la Unidad de Verificación de la Fundación para el Conocimiento Madrid Más de la Comunidad de Madrid, encargada también de verificar los títulos nuevos propuestos por las universidades madrileñas. Entre 2011 y 2015 fue asesora del ministro de Educación, Cultura y Deporte y responsable del área internacional de la Secretaría General de Universidades del Ministerio. Entre el 2017 y 2011 fue asesora de la consejera de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es doctora cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Española de Educación a Distancia, la UNED. Se licenció en Derecho con especialidad en Derecho Europeo en la Universidad San Pablo, CEU, en 2005, y realizó el máster en Estudios Políticos y Administrativos del Colegio de Europa, promoción Beethoven 2005-2006. Adelante. Gracias, doctor Anselmo. En este momento iniciamos la conferencia Calidad de la Educación Superior en Iberoamérica a cargo de nuestra ponente, la doctora Ana Capilla Casco. Pedimos de la manera más atenta mantener sus celulares y micrófonos apagados, sus cámaras encendidas para registrar la participación. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días allí en Morelos y en México. Tengo que comenzar agradeciendo, por supuesto, la invitación de la UPN y su poder de convocatoria. Y la verdad es que es un honor que se inaugure el ciclo de primavera con mi conferencia. Espero estar a la altura. Aún así me llama un poco la atención lo de que sea el ciclo de conferencias de primavera, porque debe ser que efectivamente Morelos tiene una primavera permanente. Aquí en Madrid hace bastante frío hoy. Pero bueno, me llega el calor a través de esta conexión. Y la verdad es que, como digo, es para mí muy satisfactorio el poder tener este momento para compartirlo con todos ustedes y de verdad que no es un mero formalismo, porque al final el trabajo que nosotros realizamos desde la OI está muy pegado o necesariamente debería estar muy pegado a las necesidades, en mi caso, en educación superior y ciencia, de las universidades. Por eso para mí estos espacios de encuentro con las universidades son fundamentales. Y aunque pueda parecer, como digo, un poco frío el hacerlo de manera virtual, lo comentaba antes con las autoridades, cuando nosotros viajamos las agendas están tan llenas que difícilmente puedo estar 1 hora y media, 2 horas en un sitio. Vamos de un sitio para otro. Entonces, tiene muchas ventajas la virtualidad. Voy a hablar bastante de la virtualidad esta tarde y una de ellas es esto, que podemos estar conectados, hablando, intercambiando con ustedes con cierta pausa, que es lo que nosotros, como digo, al final queremos, porque lo que voy a presentar forma parte de la estrategia de la OI, lo que nosotros llamamos la Estrategia Universidad Iberoamérica 2030, que forma parte del programa presupuesto de la OI y ese programa presupuesto lo aprueban los ministros de educación. Somos un organismo internacional clásico y digamos que nuestros jefes son los ministros de educación que aprueban ese programa de trabajo. Dentro de la estrategia hay una línea de calidad que es la que voy a explicar hoy. Pero esa estrategia ha sido construida en espacios como este, a través de un diálogo permanente no solo con los ministerios de educación, que evidentemente, pero sino con las universidades, intentando saber lo que necesitan las universidades y cómo nosotros
podemos contribuir a ello, y teniendo en cuenta, y por eso celebro también ver que hay aulas conectadas y alumnos, a los alumnos, porque al final el trabajo que hacemos desde la OI en las universidades tiene como objetivo último garantizar la mejor formación posible para ellos. Y aunque yo estoy aquí en Madrid, está conectado mi compañero Aldo, que es de la oficina de México. Tenemos la suerte de que somos un organismo que además cumplimos este año 75 años. Fuimos el primer organismo iberoamericano que se creó. Eso también es importante, ¿no? Y porque además lo crearon, se creó en un congreso donde había maestros, directores de colegios y demás. O sea que el origen de la OI es lo que hoy llamaríamos sociedad civil, y desde luego fue el propio sector educativo el que se reconoció como parte de una comunidad, la comunidad iberoamericana, y quiso poner en común y empezar a trabajar conjuntamente. Así que digamos que la UPN y el resto de universidades pedagógicas estáis muy en el origen de lo que es la OI, y nuestro trabajo en gran medida es conseguir que os sigáis reconociendo como instituciones fundadoras y propias de la OI. Y como decía, pues la OI tiene la fortaleza de que nosotros estamos en la Secretaría General aquí en Madrid, pero tenemos 19 oficinas nacionales. Por supuesto, México tiene su oficina, y por eso digo que está conectado mi compañero Aldo, así que nos tenéis muy cerca. Estamos lejos y a la vez muy, muy cerca. Después de esta introducción, voy a compartir mi presentación, siempre y cuando los medios no me lo compliquen, como suele pasar. Ahí está. Creo que lo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Pues vamos a verlo. La presentación desde el principio. Como digo, esta línea de trabajo de calidad forma parte de la Estrategia Universidad Iberoamérica 2030 que hemos diseñado en la OI, muy de la mano de las universidades, de los ministerios, de todas las interlocutores, y teniendo, como digo, muy presente cuáles son las necesidades también de nuestros alumnos. Y una de las cuestiones que sabíamos que era fundamental era trabajar más a favor de la calidad. Entendía tanto como los sistemas internos de garantía de calidad de las universidades, como los organismos de acreditación externa de la evaluación de la calidad. En mi currículum, como se ha visto, yo procedo de uno de esos organismos, de Madrid +D, y por ello era consciente de que era conveniente que las agencias de calidad iberoamericanas trabajasen más entre ellas, porque eso, vamos a ver, genera confianza mutua. Cuando tú te conoces con alguien, es más fácil que haya esa confianza mutua y que por lo tanto haya reconocimiento de estudios, porque al final la calidad está muy vinculada con otra de las líneas de trabajo importantes en la OI, que es la movilidad. Uno de los grandes obstáculos en la región, y eso que desde la OI llevamos mucho tiempo empujando a favor de la movilidad. Y de hecho uno de los programas más exitosos que tenemos es el Paulo Freire, que está destinado a alumnos como los que están hoy conectados, alumnos de pedagogía, etcétera, porque creemos que es importante que ellos puedan tener la experiencia de otros países. Lo que les voy a presentar es el sello que hemos desarrollado, un sello de calidad que hemos desarrollado con RIACES, que es la red de agencias iberoamericanas de aseguramiento de la calidad, y que es el sello CALOS Virtual Iberoamérica. Se centra únicamente en las titulaciones virtuales, en línea, semipresenciales. ¿Y por qué este ámbito? ¿Por qué este nicho concreto? En primer lugar, porque la evidencia así lo aconsejaba. Como pueden ver, ha incrementado muchísimo la matrícula en ese tipo de titulaciones. Estamos hablando que ha crecido un 177% en la pasada década. Es decir, y estoy teniendo en cuenta que la oferta es muy limitada, pero por otra parte es lógico. ¿Por qué? Porque si pensamos en cómo ha cambiado nuestro sector productivo, nos damos cuenta de que cada vez hay más personas en el mercado de trabajo que necesitan formarse. O si pensamos también en nuestra región y en que lo desafiante que es la geografía,
somos conscientes también de que determinadas personas solo pueden acceder a la educación superior si es de manera virtual. Y como digo, ahí tienen unos datos muy elocuentes de cómo ha ido creciendo la matrícula en la última década, y estamos hablando de años prepandemia también. O sea, evidentemente después de la pandemia ha crecido la oferta y ha crecido la demanda, pero ya antes de la pandemia nosotros detectábamos que era un sector donde cada vez había más interés. Y por otra parte, somos conscientes de que la matrícula en la región va a seguir creciendo, incluso aunque el bono demográfico está acabando, porque por ese nuevo tipo de alumnado. Nosotros distinguimos muy bien entre lo que es el alumnado tradicional, ese joven que viene de la secundaria, el bachillerato con 18 años y que empieza su formación universitaria por primera vez. Y digo por primera vez porque a partir de ahora no va a ser la última. Hay que acostumbrarnos a que vamos a tener que constantemente reciclar nuestros conocimientos, pero que hay ese otro alumnado no tradicional, desde personas que, como digo, están en el mercado de trabajo y quieren actualizar conocimientos, buscar nuevas oportunidades, a personas que están en ámbitos remotos ámbitos geográficos remotos, o personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y todo eso forma ese alumnado, digo, no tradicional, porque probablemente no tenga ya 18 años, tiene obligaciones personales, familiares, laborales y demás, y para los cuales la formación online es la idónea, es la que pueden hacer. Si no fuera por esa formación en línea, si tuvieran que ir a una universidad y estar en la universidad 6, 8 horas diarias presencialmente, no harían un grado o un título universitario, así de sencillo. Por lo tanto, desde la OI era importante, como digo, era importante porque ya desde la pandemia nos centramos en este tipo de formación. La formación en línea, la formación híbrida, porque nos dimos cuenta que era una herramienta de inclusión muy importante, era una herramienta muy poderosa para favorecer la inclusión de ese otro tipo de alumnado, y sobre todo en una región como la nuestra, en el que la productividad no ha crecido desde mediados del siglo pasado. Tenemos un serio problema en ese sentido, y si queremos incrementar las capacidades de nuestro mercado de trabajo, tenemos que ofrecerles soluciones prácticas, soluciones viables para quienes están en el mercado de trabajo. Y la educación virtual tiene todas esas ventajas. Lo digo porque aún queda todavía pedagogía por hacer. Yo sé que después de la pandemia nos hemos acostumbrado a la educación virtual, aunque como veremos, no en todos los casos se impartió de manera adecuada. O sea que todavía hay ciertos prejuicios en torno a ella, y desde la OI queremos combatirlos, pero queremos combatirlo de esta manera, apostando por una oferta formativa de calidad. Y el sello es una manera de ofrecer esa información a los estudiantes, a los alumnos, sobre qué oferta formativa virtual es de calidad y le va a permitir adquirir los conocimientos y las competencias que requiere. Y de la misma manera, de manera tan satisfactoria como la presencial. La metodología es distinta, la formación del profesorado es diferente, como vamos a ver, pero los resultados de aprendizaje, las competencias que se adquieren, tienen que ser las mismas. Y por eso es importante, como digo, apostar por la calidad. Ahí pueden ver cuáles son el porcentaje de graduados, estudiantes a distancia por países, que simplemente lo que queremos con ello es ilustrar la diferencia que hay en la región entre unos países y otros. Tenemos Brasil, que tiene un 34% de graduados que ya están emergiendo de titulaciones en línea, frente a otros países en donde prácticamente es testimonial. Entre ellos, sin embargo, Portugal, que ahora mismo está trabajando para mejorar su oferta virtual, y es uno de los países donde desde la OI estamos llevando a cabo más proyectos en ese sentido. Pues como digo, todo el trabajo en la OI lo basamos siempre en primer lugar en evidencias, porque bueno, muchos venimos de la investigación y porque además es una demanda del propio secretario general, Mariano Jabonero, que como siempre yo le cito porque nos exige, como digo, el que cada vez que le presentemos un proyecto nuevo le presentemos datos como yo los acabo de hacer, evidentemente muchos más, pero bueno, al menos unos datos mínimos, porque como dice él, lo que no se basa en la evidencia corre el riesgo de ser una mera ocurrencia.
Y entonces nosotros ya antes de la pandemia planteamos, queremos trabajar con las agencias de calidad en la educación en línea. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una creciente demanda de matrícula por parte de estudiantes de la región y por otra parte las agencias de calidad en ese momento estamos hablando de que nosotros la estrategia Universidad Iberoamérica 2030 que incluía esta línea la presentamos en febrero 2020. Y afortunadamente, a pesar del estallido de la pandemia, que en febrero del 2020 todavía no éramos conscientes de que podía llegar, no quedó desfasada. Y eso lo digo porque no es exactamente mérito nuestro, sino porque ese trabajo previo de diagnóstico y diálogo al que yo me refería, al hecho de tener espacios como este, a esos constantes encuentros con universidades, nos había permitido realizar un diagnóstico muy certero de lo que estaba pasando en la educación superior en Iberoamérica, de detectar espacios y oportunidades como las que les señalo. Y la pandemia en realidad no transformó ese diagnóstico, no transformó la educación superior en Iberoamérica, simplemente aceleró determinados procesos y uno de ellos, como han visto, era el incremento de las titulaciones en línea, el incremento de la demanda de matrícula en titulaciones en línea. La cuestión es que nosotros, como digo, empezamos a poner esto a principios del 2020, empezamos a poner en marcha la estrategia y como primer gran evento de esa estrategia convocamos un seminario sobre calidad y educación a distancia en marzo de 2020, que lo celebramos en Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja, que queríamos que fuera la inauguración de esa línea de trabajo en calidad y teníamos por una parte la idea de, y así hicimos, de convocar a las agencias de calidad. Ya habíamos constituido un grupo de trabajo con ellas, queríamos tener una reunión presencial allí en el seminario y por otra parte reunir a las universidades. Universidades con mucha experiencia en educación en línea y otras que no tenían apenas experiencia, ¿no? Porque, como digo, queríamos que ampliar la oferta de titulaciones y como todo esto antes de la pandemia, por ese efecto de acelerador de la inclusión que sabíamos que tenían las titulaciones en línea. Y por otra parte, con las agencias lo que queríamos es que vieran ejemplos de buenas prácticas de enseñanza online. Como digo, había muchísimos prejuicios todavía en aquel momento y muchas de las agencias iberoamericanas no tenían procedimientos de evaluación específicos para las titulaciones en línea. Entonces, queríamos desarrollar algún tipo de procedimiento en común o por lo menos asentar unas bases en común para generar esa confianza mutua a la que antes me refería y que fuera más fácil el reconocimiento. Pues ese seminario lo celebramos, como digo, en marzo de 2020, lo clausuramos el 11 de marzo de 2020, fecha que yo creo que todos recordaremos porque fue el día que la OMS nos dijo que estábamos ante una pandemia. Nosotros, muchos de iberoamericanos, estábamos en ese momento en Loja y estábamos pensando en cómo volver a nuestras casas después de lo que nos había dicho la OMS. Pero la verdad es que para nosotros fue muy positivo. O sea, yo aterricé apenas, creo que fueron, no sé si 30 horas antes de que se declarara el estado de emergencia en España, o sea que prácticamente no llego. Pero eso supone que yo me encerré, como tantas personas en todo el mundo, habiendo hecho mucho trabajo previo en cuanto a la calidad de las titulaciones en línea y durante parte de ese encierro pudimos elaborar con las conclusiones del seminario, con el grupo de trabajo que ya habíamos venido constituyendo con las agencias iberoamericanas, hicimos una guía iberoamericana de evaluación de la calidad de la educación a distancia que básicamente eran poner en común definiciones, porque en aquellos momentos las agencias de calidad ni siquiera manejaban una misma definición sobre lo que era distancia y demás. Había una, de hecho, que la distancia exigía que por lo menos hubiera un 51% de actividad presencial de la universidad, lo cual, claro, era imposible, eso no es online. Entonces, en esa guía lo que recopilamos fueron esas definiciones comunes e identificamos que mínimos estándares tenían todas ellas en común a la hora de evaluar las titulaciones en línea, las que, como digo, tenían procedimientos específicos para las titulaciones en línea que no eran todas, puesto a ver, el sistema de control de la calidad, el control externo de la calidad es muy variado en la región. Casi todos los países es verdad que tienen
que tienen agencias, pero los procedimientos son distintos. No en algunos casos, no todas las titulaciones tienen que pasar por procedimientos de evaluación. Y como digo, mucho menos había antecedentes en cuanto a las titulaciones en línea. Pues bueno, conseguimos, por eso digo, con todo el trabajo hecho, aprobar esta guía en la primavera de 2020, o sea que fue de los primeros trabajos que hicimos durante la pandemia. Y lo curioso es que aunque la guía estaba muy pensada para ese grupo de trabajo que habíamos constituido y por lo tanto para las agencias de calidad que lo integraban, como se aprobó en la primavera de 2020, lo publicamos en mayo del 2020, en ese momento las universidades estaban cerradas por razones obvias y lo emplearon. La guía fue muy descargada por parte de las universidades porque les daba pistas al menos de cómo hacer bien la educación en línea, cómo hacer la evaluación, muchos aspectos muy prácticos que habíamos recogido en esa guía. Y a su vez, la guía nos sirvió de trabajo con RIACES. Nosotros formamos parte de RIACES, que es esta red de agencias de calidad iberoamericanas, para aprobar un plan de trabajo en el que ya por primera vez surge esa idea de crear un sello de calidad conjunto. Tengo que reconocer que esto ya había surgido en el diagnóstico que habíamos hecho, la posibilidad de crear sellos de calidad. Yo lo había recogido porque el diagnóstico, como digo, es un trabajo muy participativo en que había desde universidades, ministerios, agencias de calidad, expertos y demás. Entonces, yo había recogido todas las recomendaciones, pero personalmente era muy reticente a la idea de crear sellos de calidad, porque yo venía de una agencia de calidad y era consciente de que eso es un trabajo de las agencias, de que hoy nos podían ver como o podían intuir las agencias que era como una cierta intromisión y desde luego ese no era nuestro interés. Nosotros no queremos ser una agencia acreditadora de calidad. Pero la verdad es que las circunstancias propiciaron que la propia RIACES recogiera esa idea y que a partir de la guía pudiéramos desarrollar conjuntamente un sello de calidad. Desde luego, si no hubiera sido por RIACES, como digo, por mí, no lo hubiera hecho, pero bueno, el contexto sí que propiciaba por eso, porque como fue tan rápido el paso a la educación en línea, como vamos a ver, hay ciertas deficiencias. Y el sello lo que sirve al final es para dar información sobre qué universidades y qué titulaciones lo están haciendo bien. Ahí pueden ver el grupo de trabajo que constituimos. O sea, durante gran parte de la pandemia, pues estas personas que ven aquí, que son expertos, hay también representantes de agencias de calidad de toda Iberoamérica, nos reuníamos cada semana, cada 15 días y elaboramos el sello desde cero. Es decir, el sello Kalos Virtual Iberoamérica que les estoy presentando no es una adaptación de sellos existentes o de criterios ya existentes, sino que los creamos desde cero para que estuviera plenamente adaptado a la realidad de las universidades iberoamericanas. Así que, de nuevo, mientras unos durante la pandemia, como digo yo, hicieron panes, porque parece que todo el mundo aprovechó para hacer pan. Yo no sé hacer pan, pero bueno, hicimos un sello de calidad. Aprovechamos por lo menos esos meses. Como pueden ver, estuvimos 7 meses de trabajo para desarrollar el sello. Aparte de las instituciones que constituyen este grupo de trabajo pequeño, como pueden ver, hay otras instituciones que se han ido sumando al sello, entre ellas unas cuantas mexicanas, y que también participan y forman parte del sello. La OI al final es un organismo de cooperación, nosotros estamos abiertos a todos. Evidentemente, arrancamos con quienes en ese momento podemos empezar los trabajos, pero de hecho en los próximos días se va a unir otra agencia de calidad y nosotros estamos encantados de que así sea. ¿Qué es la característico del sello? ¿Qué es el sello Kalos Virtual Iberoamérica? Bueno, es un sello con el cual se está certificando la calidad de las titulaciones o programas académicos en educación superior no presencial, tanto a distancia como virtual, y solo ese tipo de titulaciones. Y además, una cuestión que es a veces compleja, nosotros solo evaluamos criterios que están referidos exclusivamente a la educación virtual, a la modalidad en virtual o línea. Y por eso nosotros exigimos la acreditación previa a las titulaciones que se presenten.
Hay muchas titulaciones en la región que no tienen esta acreditación previa, por eso estamos trabajando con otros mecanismos de reconocimiento de título, de acreditaciones que puedan tener, acreditaciones internacionales, acreditaciones nacionales, etcétera. Pero sí que es importante tener en cuenta, luego porque hay bastantes autoridades ahora mismo universitarias conectadas, que nosotros el sello solo mide la calidad de la modalidad en línea. ¿Y cuál es el valor añadido de este sello? Que tiene sus propios procedimientos y criterios de evaluación. Como he dicho, los desarrollamos desde cero por parte de las propias agencias iberoamericanas, o sea, no es una adaptación de los European Standard Guidelines a Iberoamérica, no es una adaptación de un sello anglosajón o americano a Iberoamérica, no, nosotros lo hicimos desde cero, por eso nos llevó 7 meses de trabajo, como se pueden imaginar. Que es importante que el procedimiento y los criterios de evaluación se aplican por igual a todas las universidades. Se presentan universidades, van a ver en el piloto hay una universidad mexicana, la UNAM, hay otra de España, otra colombiana y otra ecuatoriana. Pues estas, las que se están evaluando ahora, de Costa Rica y de otros países, todas ellas se someten exactamente al mismo procedimiento y a los mismos criterios de evaluación. Por lo tanto, el sello que obtiene la UNAM equivale exactamente, vale lo mismo que el sello que obtuvo la UNED de España o que está obteniendo la UNED de Costa Rica. Y eso es muy importante para ese espacio que nosotros queremos crear de educación superior a nivel iberoamericano. El sello se obtiene de la misma manera, con el mismo rigor. Lamentablemente, como se pueden imaginar, es un sello de calidad y es riguroso. Eso ya lo adelanto. Y eso significa también que las titulaciones se pueden equiparar. O sea, lo digo porque en nuestra región es muy difícil, como las agencias a veces tienen criterios divergentes, saber si la titulación acreditada de un país equivale o no a la del otro país. Y al final, como sabemos, las relaciones entre las universidades dependen de esa confianza mutua a la que antes aludía. Y esa confianza a día de hoy todavía se está construyendo en base a relaciones personales y no institucionales. Cuando tienes un sello como este y tú sabes que se obtiene de la misma manera que tú has luchado igual que la universidad colombiana o la universidad ecuatoriana para obtenerlo, ya te genera confianza. Ya sabes, dices, bueno, pues a mí me ha costado bastante conseguirlo, ha sido bastante riguroso. Eso significa que esta universidad también lo hace igual de bien, al menos igual de bien que mi universidad y por lo tanto estoy abierta a relacionarme con ello. En el fondo esto es parte de lo que buscamos con el sello. Y otro valor añadido fundamental que probablemente en Iberoamérica no apreciamos tanto como los que tenemos la experiencia también europea, y es que el equipo de evaluadores es iberoamericano, es decir, que para evaluar la UNAM hubo evaluadores de otros países, aparte de México, hubo de España y de Colombia. Es simplemente un ejemplo. Como digo, esto es muy apreciado porque en Europa, que hay un sistema mucho más integrado de aseguramiento de la calidad, porque de hecho hay una agencia europea de calidad, ENQA. Desde hace mucho tiempo se está intentando que los equipos de evaluación sean también europeos, pero como pueden imaginar, hacer entrevistas o revisar la documentación de una universidad española por parte de un sueco o de un checo que no habla español es casi imposible. Y evidentemente las universidades no tienen esa información en español o en inglés. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos constituir equipos de evaluación iberoamericanos es de una enorme riqueza, primero porque conocemos mejor la oferta de otros países y porque eso nos permite también que a la hora de conseguir el sello, como digo, mi referencia ya no sea solo nacional, sino que sea iberoamericana. Yo me puedo comparar con universidades del resto de Iberoamérica porque he obtenido el sello, como digo, de la misma manera y con evaluadores que también están evaluando a universidades de todo Iberoamérica. Es una de las grandes ventajas de ser una región donde tenemos muchas lenguas, pero que básicamente nos entendemos en dos, que es español y portugués. En ese sentido, por eso decimos que es un sello 100% iberoamericano.
Y lo que queremos, en última instancia, como digo, es generar esa confianza mutua entre las universidades y primero entre las propias agencias de calidad. Porque el hecho de que, como han visto, haya tantas agencias participando a día de hoy, esperemos que muchas más en el futuro, en el sello, significa que ellas están sentadas, trabajando, desarrollando, aplicando los mismos criterios que los aplican para el sello CALOS, pero indudablemente también han asumido parte de esos criterios dentro y de indicadores dentro de sus propias evaluaciones nacionales. Con lo cual, al tener los mismos criterios, es más fácil que reconozcan las titulaciones de otra agencia, por ejemplo, CNA Colombia, que forma parte del sello CALOS y que sé que está aplicando los indicadores que yo también estoy aplicando del sello CALOS. Por lo tanto, como digo, eso favorece mucho el reconocimiento de títulos, que es también uno de los grandes obstáculos a la movilidad en nuestra región. La guía que tenemos, la guía que hemos desarrollado para el sello CALOS, como digo, es bastante exhaustiva, es rigurosa, como no puede ser de otra manera, y se divide en 26 criterios, 49 indicadores y 153 estándares de valoración, pero que se refieren de nuevo única y exclusivamente a la modalidad en línea. O sea, todo esto lo que está mirando son distintos aspectos de cómo la institución está aplicando en esa titulación concreto la modalidad en línea. Ahí pueden ver un ejemplo, por ejemplo, en el criterio 1, cuáles son los indicadores que vemos, los indicadores que a su vez se subdividen en otra serie de estándares. Pues estamos viendo la pertinencia del modelo educativo. ¿Por qué se imparte en línea? ¿Tiene sentido que se imparta? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Cuál es el perfil de egreso de esa titulación? ¿Cuál es su estructura curricular? Entonces, como ven, es bastante exhaustivo, como les decía. Es un proceso en el que nosotros realmente queremos ofrecer a los estudiantes una radiografía muy veraz de cómo se está impartiendo esa titulación. Y aquí tienen, como pueden ver, esto es básicamente lo que los evaluadores y la propia institución se encuentra a la hora de definir cada uno de esos indicadores, cuáles son los estándares, y ellos pueden ver si lo cumplen de manera no satisfactoria, poco satisfactoria, satisfactoria o altamente satisfactoria. Y así a través de la evaluación nosotros vamos rellenando los distintos estándares. El procedimiento para conseguir el sello es igual que cualquier otro sello. Es decir, hay una solicitud y en la página web de la OEI pueden encontrar la información sobre el sello CALOS. Se dirigen hay un correo que verán al final de mi presentación. Se dirigen, se firma, se suscribe un convenio con la OEI y comienza el procedimiento de evaluación, que tiene una autoevaluación por parte de la institución y una evaluación externa, como cualquier otro sello, y eventualmente se consigue el sello. Digo eventualmente porque nosotros comenzamos, ya les adelanto, el programa piloto con estas pocas universidades, ya me había referido a ellas, UNAM México, UNAD de Colombia, UTPL de Ecuador y UNED de España. Si se dan cuenta, son universidades que tenían todas ellas bastante experiencia en las titulaciones en línea. Y las escogimos para el programa piloto, como digo yo, no tanto para evaluarlas a ellas, sino para que ellas evaluaran el sello, para ver si los indicadores estaban bien calibrados, si nos habíamos pasado un poco, ¿no? Esto también, por eso digo que para nosotros es tan importante trabajar con las universidades. Tampoco queríamos un sello que fuera totalmente inaccesible. Una cosa es que no lo pueda obtener de cualquier manera, porque si no, entonces a los alumnos no les estamos dando información fidedigna, pero otra cosa también es que no lo pueda obtener nadie. Si estas universidades no eran capaces de obtener el sello, es que el sello no estaba bien hecho. Afortunadamente no tuvimos que cambiar ningún indicador del sello, pero es verdad que una vez que lo hemos abierto a cualquier universidad, se están presentando universidades sobre las cuales tenemos algunas dudas de si lo van a poder obtener o no. Por lo que digo, porque sí, es riguroso. Entonces hemos hecho una autoevaluación para que ellas vean y que sean lo más honestas posibles cuáles son los indicadores principales y en referencia a ello, qué posibilidades de éxito tienen o no de conseguir el sello.
porque como yo les digo a las universidades, digamos que el sello es como la medalla cuando llegas a meta, pero lo importante es llegar a meta. Para nosotros desde la OI, sobre todo, lo importante es que cuantas más universidades lleguen a meta, mejor. Por lo tanto, esto puede ser que alguna universidad lo obtenga la primera o a otras universidades tengan que esperar 2 o 3 años para presentarse al sello. La parte positiva, digamos, es que ellos ya tienen la guía con esos indicadores y ya saben dónde tienen que trabajar y en qué aspectos tienen que incidir más para conseguir el sello. Pero la guía tiene que servirles de estímulo para la mejora. Igual que los que obtienen el sello, también obtienen un informe donde ven dónde están sus puntos más débiles, porque todas ellas, la verdad es que se detectan algunas debilidades. Y si quieren renovar el sello, van a tener que trabajar sobre ello. Es un proceso de mejora continua, las universidades lo entendemos ya. La calidad es responsabilidad de las universidades. Está muy bien que haya PAES o una agencia o una ANC Colombia, etcétera, que te venga a dar la acreditación. Eso está fenomenal, pero digamos que la responsabilidad de la calidad es del día a día de la universidad y al final el sello, igual que otro tipo de acreditaciones, es el estímulo para hacerlo bien y sobre todo nos da información de qué manera hacerlo bien. Porque aquí incido en el nuevo diagnóstico. Hicimos un primer diagnóstico en el año 19, que dio paso a la estrategia Universidad Iberoamérica 2030 que presentamos en el 2020. En el año 22 hemos hecho un nuevo diagnóstico post-pandemia, evidentemente, para saber el impacto que había tenido la pandemia en nuestros sistemas de educación superior. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que la transición a lo digital se hizo tan rápido a raíz de la pandemia que no en todos los casos, de hecho, más bien diría que en la mayoría de los casos no se ha hecho de manera correcta. Y yo creo que tanto profesores como alumnos tenemos la experiencia de que muchos profesores lo que hicieron es trasladar su clase presencial al Zoom y daban 2 horas de clase ahí por Zoom. No aplicaban las metodologías propias de la educación en línea. Aún queda mucho por trabajar en ese sentido. Es verdad que hubo muchísimo esfuerzo por parte de universidades y profesores, universidades entre otras cosas, para proveerse de la infraestructura tecnológica necesaria, porque yo creo que todas las universidades se dieron cuenta que no es lo mismo tener un campus virtual en el que se conectan al día 500 personas que cuando los 5.000 o 50.000 estudiantes de tu universidad están conectados casi 24 horas al día, que fue lo que pasó durante la pandemia. La infraestructura tecnológica tiene que ser completamente distinta. Así que nosotros desde la OI lo que estamos es trabajando en una doble vía. Yo aquí estoy presentando el sello CALOS, pero nosotros tenemos también un programa de transformación digital. Hablamos ya más bien de aceleración digital de las universidades, porque todas las universidades más o menos se han digitalizado a partir de la pandemia. Pero en algunos casos, como digo, hay que incidir más en la parte de la docencia porque la metodología de la modalidad en línea no se está aplicando bien. Hay que incidir a lo mejor en la formación de los docentes. Para lo que es la metodología tenemos el sello CALOS. El sello a través de esos indicadores nos da un diagnóstico muy claro de si nuestra titulación tiene suficiente calidad o no. Y en cuanto al profesorado, que es fundamental para la calidad de la titulación, nosotros ahí tenemos mucha formación por parte de la OI y nos hemos asociado con MetaRed Universia, que tiene un instrumento que es capaz de medir las competencias digitales de los docentes. Sobre ese diagnóstico que hace la herramienta de MetaRed, nosotros aplicamos entonces la distinta oferta formativa que tenemos. Eso es una opción que dejo ahí para las autoridades universitarias que están conectadas. Pero digamos que nuestro proyecto de transformación digital de las universidades no se limita ahí. O sea, digamos que actuamos a distintos niveles. Actuamos a nivel institucional, a nivel de los docentes y a nivel de titulación. A nivel de titulación con el sello CALOS, a nivel de los docentes con esta herramienta de MetaRed que nos permite medir sus competencias y aplicar la formación necesaria según el resultado de ese diagnóstico de competencias. Y a nivel institucional, MetaRed tiene también otra herramienta que lo que mide es la madurez digital de la universidad, o sea, el nivel de digitalización que ha alcanzado la universidad.
Y ahí, según ese diagnóstico, nosotros también acompañamos a las universidades en el diseño e implementación de su estrategia de digitalización. No aspiramos ni es adecuado que las universidades todas sean 100% digitales. Las universidades presenciales van a seguir siendo muy presenciales. Pero nosotros cuando hablamos de digitalización, hablamos de mucho más allá de docencia o, o de investigación. Hablamos también, cuando hablamos del nivel de la madurez digital de una universidad, es el grado de digitalización que ha desarrollado en cuanto a su propia gestión y sus propios procedimientos. Desde luego, desde todo lo que es la matrícula a la gestión de las carreras académicas y las trayectorias de los propios alumnos. Cuanto más información nosotros tengamos en nuestros sistemas sobre eso, más capacidad tenemos de aplicar esa famosa inteligencia artificial en la que todo el mundo habla, que es la que nos va a detectar, por ejemplo, si hay indicios de que un alumno va a desertar o no, o si es necesario que diseñarle una trayectoria educativa particular. Pero como digo, el sistema solo puede ser capaz de darte esa información o darte alertas si tú la alimentas, es decir, si toda esa información está digitalizada y accesible para el sistema. Y en algunos casos, para algunas universidades, esto es un desafío. Por eso para nosotros es tan interesante esa asociación con MetaRed Universia, porque primero vemos el nivel de digitalización real de la universidad y a partir de ahí diseñamos su estrategia. Por lo tanto, como digo, ese proyecto de transformación o aceleración digital que tenemos en las universidades se aplica a nivel institucional, midiendo la madurez digital de la universidad, a nivel de los profesores, midiendo sus competencias digitales y a nivel de la calidad de las titulaciones en línea a través del sello CALOS. Concluyo ya invitándoles al tercer seminario. He iniciado mi presentación hablando del primero que tuvo lugar en Loja y que dio lugar al sello. En Panamá, los días 3 y 4 de septiembre de 2024, vamos a celebrar el tercer seminario sobre calidad en educación a distancia. Yo les invito a asistir porque, de nuevo, es un espacio de encuentro, en este caso presencial. Queremos recuperar la presencialidad porque en 2022 fue muy híbrido. Todavía, bueno, no había muchos desplazamientos, pero ahora queremos, Panamá además es un país que invita a ir, que sea muy presencial y ahí vamos a hablar pues, de eso que ya he mencionado y que es la gran cuestión ahora, cómo aplicar la inteligencia artificial desde la gestión de la universidad a la enseñanza. Y ahí va a haber mucha reflexión sobre ello. También queremos hablar sobre las microcredenciales, que es otro de los grandes temas que están sobre la mesa y que además son interesantes. De nuevo, por eso que digo, para la OI, para nosotros es tan importante el poder recapacitar a nuestros profesionales, incluso a nuestros profesores, por ejemplo, para que sean capaces de aplicar la inteligencia artificial generativa en sus procesos formativos. Así que pronto tendremos disponible la página web con el programa y toda la información, pero yo les invito ya a que se reserven en la agenda 3 y 4 de septiembre del 24 en Panamá. Allí nos veremos y, entre otras cosas, los seminarios sirven para que podamos ver las buenas prácticas de otras universidades. O sea, no son solo, nosotros en la OI tenemos eso muy claro, no se trata solo de ir a escuchar, y entiéndame, espero que no haya ninguno conectado, gurús. Los gurús, desde luego, de la educación forman parte además de nuestro consejo consultivo de la OI y yo a muchos les tengo mucho cariño, pero para las universidades es importante que aparte de ese señor que sabe mucho, venga otro vicerrector, otro vicepresidente, otro decano y me diga qué es lo que está haciendo, qué buena práctica está haciendo su universidad y cómo ha llegado ahí. Y porque eso es lo que yo puedo aplicar en mi día a día. A veces lo que me dice el gurú me resulta difícil teniendo en cuenta el perfil de mi alumnado, teniendo en cuenta los recursos que tiene mi universidad. Me es más fácil aplicar a lo mejor la buena práctica de otra universidad que tiene más o menos los mismos recursos, que son siempre, como sabemos, limitados, el mismo tamaño, el mismo perfil de alumnado. Así que todo eso forma parte del seminario, por eso las universidades van a tener mucho espacio para presentar buenas prácticas, además de las oportunidades que daremos, evidentemente, para que haya diálogo, porque por eso queremos que sea de nuevo muy presencial. Retransmitiremos parte de las sesiones, eso es evidente, porque lo virtual ha venido para quedarse y esto es un buen ejemplo, pero queremos también poner en valor lo presencial.
porque desde luego nosotros en la OI apostamos por modelos híbridos. Tenemos claro que vamos a ir a una educación cada vez más híbrida. En algunos casos será más virtual, en otros menos, pero lo presencial no podemos perderlo. Pues concluye aquí. Estoy deseando recibir preguntas, comentarios y demás y seguir con esta charla después de toda mi intervención, que espero que haya sido interesante por lo menos. Pues agradecemos la excelente conferencia magistral, Calidad de la Educación Superior en Iberoamérica, a la doctora Ana Capilla. Enseguida realizaremos la sesión de preguntas y respuestas, la cual tendrá una duración de 20 minutos. Favor de levantar manita para ubicar la participación, hacer la pregunta escrita a través del chat, ya sea desde la plataforma de Facebook o de Zoom, y esperar la confirmación de participación por los responsables de esta sesión. Gracias. Adelante, doctor Anselmo. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Y bueno, estoy al pendiente de los comentarios que pudieran surgir en la plataforma de Facebook. En este momento todavía no hay preguntas y abriríamos también esta sesión de preguntas y respuestas a los asistentes que están en la plataforma de Zoom. Así que quien tenga alguna pregunta, algún comentario que hacer, adelante, levante su manita, indíquenos para darles cabida a su participación, por favor. Tenemos una persona del aula A4 y nos dice qué implicaciones tendría para una universidad. Ay, bueno. Bueno, aquí la participación viene de un aula de la sede de Cuernavaca y un estudiante pregunta qué implicaciones tendría para una universidad presencial pequeña alcanzar la maduración digital. Muchas gracias por la pregunta. Como digo, el nivel de digitalización de cada universidad va a variar, pero simplemente esa gestión de los datos, como yo mencionaba, desde la matrícula, la trayectoria de los alumnos, permitiría que, y vamos cada vez más a eso. Ya sé que a veces todo esto suena un poco a ciencia ficción y todo esto de la inteligencia artificial, pero inteligencia artificial, por ejemplo, es machine learning y eso lo llevamos aplicando bastante tiempo. Incluso los que no somos nada tecnológicos, en realidad es algo que llevamos aplicando bastante tiempo. Em, tenemos claro que en la formación, cada vez, como digo, vamos a tener que pasar más por la universidad y es importante, como mencionaba, los microcredenciales que señalaba antes, porque eso va a permitir que las trayectorias formativas de los alumnos se puedan adaptar bastante a sus necesidades. Pero eso solo lo puedes hacer, digamos, aunque sea una universidad pequeña, si tengo la información sobre esos alumnos, sobre sus preferencias, sobre lo que han estudiado previamente, sobre las competencias que ya tienen, las competencias que quieren adquirir, si todo eso está dentro de mi sistema. Por eso digo que hay un mínimo de digitalización. Nosotros, por ejemplo, el tema de movilidad e internacionalización, que esto es algo muy recurrente, ¿no? De por qué no hay un Erasmus iberoamericano. Y yo siempre digo, aunque tuviéramos el presupuesto, que evidentemente no tenemos el presupuesto de la Unión Europea que le dedica a Erasmus, sería muy difícil porque no tenemos el reconocimiento de estudios. Y el reconocimiento de estudios en realidad no depende ni de los ministerios ni de ninguna autoridad, depende de las propias universidades. Y ahí las universidades somos las que tenemos que aprender a tener una cierta flexibilidad para hacer ese reconocimiento de estudios. Por parte de la OI lo que tenemos es un proyecto que estamos todavía buscando financiación para ello, para tener una gran plataforma de movilidades, de gestión de las movilidades. Es decir, que las universidades puedan colgar ahí la oferta de plazas libres que tengan para alumnos de otras universidades, de otros países o incluso del propio país, porque a veces la movilidad es dificultosa incluso dentro del país. Y ahí la universidad no solo va a colgar cuáles son las plazas que están libres, sino de qué asignaturas, cuáles son los contenidos de esas asignaturas, cuántas horas de clase se dan, cuáles son los resultados de aprendizaje, cómo es la evaluación, toda esa información que la universidad de origen del alumno necesita para hacer el reconocimiento. Cuando tienes toda esta información en un mismo sitio y puedes conectar a las universidades a través de esa plataforma, eso significa que el alumno va a hacer la movilidad ya con el acuerdo entre sus universidades del reconocimiento. Es decir, se va con lo que en
En el programa Erasmus se llama el Exchange Agreement, ¿no? El acuerdo de intercambio. Eso estaría a través de la plataforma. Para conectarte a esa plataforma, de nuevo, es que necesitas para entendernos, un iOS o un Android. Es decir, tú necesitas un sistema informático propio donde tengas volcada la información de tus asignaturas y demás para ser operativo en esa plataforma. Con lo cual, todas las universidades, grandes o pequeñas, más presenciales o menos presenciales, por lo menos en estos aspectos básicos, necesitan digitalizarse. Nadie va a poder vivir al margen de la digitalización, porque es lo que digo, simplemente la gestión del día a día tiene que llevarse ya de manera digital. Gracias. Del mismo salón, que es del cuarto de pedagogía, surge un comentario. Dice, me gusta la idea de construcción comunitaria de aprendizaje y movilidad que el programa podría lograr. Hay una pregunta, pero ¿no le preocupa el carácter homogenizante que podría resultar, ya que cada región responde a problemáticas diferentes? Pero yo creo que es que en la movilidad al final reside en todo lo contrario, en la diversidad y en poder conocer la diversidad. Yo no creo que porque haya más movilidad vaya a haber homogeneización. De hecho, en Europa es el gran referente, ¿no? El programa Erasmus y demás. Erasmus nunca habla de homogeneización de los sistemas universitarios, habla de que estos sean más intercambiables entre sí, que sean más intercomprensivos e intercambiables. O sea, lo que te habla al final es que si yo tengo créditos que son los ECTS, yo sé cuánto vale la asignatura. Con una asignatura de 6 créditos, sé cuántas horas de clase son, pero yo no sé cuál es su contenido ni demás. Yo sé cuáles son los principios generales de Bolonia. Y es que el alumno está en el centro, que la formación sea más práctica y demás, pero no se llega a la homogeneidad en ningún caso, sino que todo lo contrario, se respeta la diversidad, se fomenta la diversidad, porque si al final, ¿para qué me voy a ir yo a una universidad polaca si voy a recibir la misma formación que en mi universidad española? O sea, me ahorro la experiencia. Al contrario, de verdad que cuanta más movilidad hay más riqueza, y además hay que tener en cuenta que en las universidades, cuando ya compites, digamos, entre comillas, por alumnos de todo el mundo, tienes que diferenciarte. Y la manera de diferenciarte es sobre todo destacando aquello que te hace diferente, que te hace propio, y por eso las ofertas son cada vez más distintas. Gracias. Y finalmente, otra pregunta para el programa de la OEI. ¿Cómo se está concibiendo la calidad? Para nosotros, como digo, la calidad es garantizar que las titulaciones están configuradas de una manera que a los alumnos os permiten adquirir competencias y conocimientos esenciales para vuestra integración exitosa en el mercado. Ten en cuenta que los estándares de calidad que nosotros miramos, aun cuando yo digo que el sello es riguroso, en realidad son como una base mínima. A partir de ahí, pues puedes aprender muchísimo más o aprender muchísimo menos, pero es lo mínimo para que tu título te sirva en el mercado de trabajo. Es que eso es fundamental. Y es que eso es tan grave como que nos encontramos en algunos países con que el egresado sale de una universidad, en algunos casos además ha aportado una parte importante de los ahorros familiares para un título que no es reconocido en el mercado de trabajo, porque esos egresados no tienen las competencias que demandan las empresas, el tejido productivo y demás. Para nosotros la calidad es la manera de garantizar que eso no va a pasar. Ok, gracias. Bueno, con esta pregunta finalizamos la sesión. Hay otra más. ¿Qué recomendaciones podrían proponerse para las instituciones y docentes eh, para que consideren las inteligencias artificiales como una verdadera herramienta de apoyo al aprendizaje y se deje de temer su inclusión al proceso de aprendizaje y generación de documentos? Bueno, eso es algo en lo que estamos trabajando, como digo, en gran parte del seminario de Panamá va a girar sobre eso, para ver en la práctica cómo incorporar la inteligencia artificial al proceso formativo. Yo la verdad es que como soy también profesora, tengo la experiencia de mis alumnos. Mis alumnos de máster son mayores, incluso mayores que yo.
Y es curioso, simplemente el ChatGPT lo están utilizando como casi como el Google, ¿no? Cuando yo les pido una tarea sobre desarrollo y transición, el concepto de desarrollo y transición en CEPAL, ellos empiezan en ChatGPT preguntando para ver cuáles son las principales fuentes y documentos a los que tienen que recurrir. Evidentemente no me pueden citar ChatGPT ni pueden copiarlo de ChatGPT. Eso implica suspenso absoluto. Pero me es curioso porque evidentemente ellos entrenan a ChatGPT sobre cómo preguntarle, porque si no, evidentemente no obtienen las respuestas, y de esa manera ellos obtienen la bibliografía básica y a partir de ahí comienzan el trabajo de documentación. Y eso es simplemente un ejemplo de cómo los alumnos están utilizándolo hoy en día. Así que nosotros, para que tengan una idea, el próximo programa presupuesto de la OIC para 2025-2026 ha sido indicación del secretario general que gire sobre transformación e innovación digital e inteligencia artificial. Y vamos a trabajar muy extensamente en todo ello. Yo no creo que la inteligencia artificial de repente vaya a sustituir a todo. Esto nos pasó también en este debate hace unos años con las TICs, ¿no? Con la incorporación de las TICs. Todo necesita su ajuste, pero sí que puede ser una herramienta valiosa. Yo lo veo sobre todo, ya lo digo, a través de este ejemplo, para desarrollar la capacidad analítica de nuestros alumnos, porque es lo que digo, cuando se enfrentan a la inteligencia artificial, para que ellos obtengan las respuestas que están buscando, tienen que ser capaces de preguntarle, y para ser capaces de preguntarle has tenido que entender por lo menos algo de lo que se ha explicado en clase. Entonces, bueno, creo que yo, sin ser todavía experta, estoy esperando a ese seminario para aprender lo que muchos expertos ya saben e irlo incorporando. Ok, y finalizar esta sesión con una última pregunta. Sí quiero hacer una aclaración. En Face no tenemos preguntas todavía porque la transmisión se hace con un desfase de algunos minutos. Entonces todavía en Face todavía no estamos terminando la conferencia como tal. Por eso es que no hay todavía participaciones en Facebook. Seguramente en cuanto lleguen se las haremos llegar, doctora Capilla, para su conocimiento. Pero por el momento ahorita en Face no tenemos ninguna pregunta. Y cerraría con esta última pregunta que está aquí en el portal de Zoom, y se ha considerado la posibilidad de que este programa se incorpore en otros niveles educativos más allá del universitario. Bueno, el sello está pensado para las universidades, pero es verdad que nosotros estamos trabajando en otras etapas educativas en todo lo que es, como digo, digitalización de la educación. Lo que pasa es que en otras etapas educativas el nivel de digitalización del proceso pedagógico es mucho menor porque las edades lo recomiendan. La formación virtual o en línea exige mucha autodisciplina por parte del alumno y a edades tempranas es muy difícil conseguirla. De hecho, a mí si me preguntan, para un joven de 18 años tiene que ir a la universidad presencial. Y luego ya, como digo, esa primera experiencia tiene que ser presencial. Y luego ya otras formaciones puede ser. O sea, si alguien quiere hacer una, un pregrado, digamos, y tiene ya 35 años, ahí ya lo puede hacer si quiere en línea. Pero exige mucho esfuerzo de disciplina por parte del alumno, que tiene una serie de deadlines, tiene una serie de clases síncronas y demás, pero el resto del tiempo él se puede organizar como quiera, si es capaz de organizarse, si no, no. Entonces, en etapas previas hay un apoyo del profesorado en las tecnologías, sobre todo para refuerzo de clases, eso viene muy bien, pero no se puede dar más protagonismo a las tecnologías porque los alumnos no están maduros para trabajar con ellas, simplemente por eso, por la capacidad que tienen ellos de autogestionarse, ¿no? Gracias. Y finalmente agradecen a los estudiantes a través del chat por la atención y bueno, pasaríamos entonces al cierre del evento. Adelante, Adriana. Agradecemos el entusiasmo y todas sus valiosas aportaciones. En este momento clausuramos la primera conferencia magistral del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2024, Calidad de la Educación Superior en Iberoamérica, en representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en el Estado de Morelos, y del doctor Irán Dina Valdés, director general de Educación Media Superior y Superior,
a la maestra Laura del Rayo Cortés Ortega, directora de Fortalecimiento Educativo y Profesiones. Adelante, maestra. Muchas gracias, pues buenos días todavía acá en Morelos a todas y todos. Pues a nombre del licenciado Luis Arturo Cornejo de la Torre y del doctor Irán Mina Valdés, les envían un cordial saludo y celebro estos espacios. Agradezco obviamente a la organización por parte del Instituto de la Educación Básica, también del Estado de Morelos, al maestro Adrián Sergio, al maestro Haroldo y por supuesto la magnífica charla y muchos aprendizajes que nos compartió la doctora Ana Capilla. Sinceramente creo que podríamos, me atrevería a resumir un poco o resumirlo como en una frase, que la educación virtual nos permite, o es más bien una herramienta de inclusión, lo cual también nos hace tener o ir a otros horizontes, por así decirlo, y conocer otras visiones, otros contextos, que eso evidentemente va a impactar en la educación, que es por lo que todas y todos estamos trabajando. Que evidentemente la educación es un medio para poder salvar vidas, literalmente, y que esta parte de esta responsabilidad que tenemos como autoridades educativas, así como las personas que se están formando para poder formar a más personas, que tenemos que tener la responsabilidad sabiendo de que lo que vamos a decir va a tener un impacto diferente de acuerdo al contexto de las personas que nos estén escuchando, pero siempre con esa responsabilidad que eso implica. Y la verdad agradezco, doctora Ana, yo les podré compartir que estudié mi especialidad en línea, y sí es justamente un tema de hacerte autodidacta y una autodisciplina súper, pues, que tiene que ser pues así, porque si no, no hay de otra, ¿no? Y que, como bien lo decía también, ¿no? Las y los jóvenes, pues, de pronto, aparte de esta convivencia, que de pronto esto no nos permite, ¿no? El cara a cara, que es la virtualidad, pero siempre obviamente aprovechando, como dice, esta herramienta de inclusión. Agradezco mucho a todas las personas que participaron también en la organización, que están acá, porque pues sin ellas y en ellos no estaríamos pudiendo tener este contacto y estos aprendizajes. Y pues al alumnado siempre decirles que hay que poner todo de nuestra parte e insisto, en saber y tener siempre bien presente que tenemos una responsabilidad cuando estamos frente a un grupo, de lo que se dice, de lo que se piensa y de cómo se actúa. Así que pues celebro este entusiasmo de todas las personas que estamos acá conectadas y las que están acompañándonos en redes sociales. Y pues muchas gracias. Reciban nuevamente el saludo por parte del secretario de Educación, del doctor Irán Mina Valdés. Y pues muchas gracias, doctora Ana. Muchas gracias a todas y todos. Agradezco el excelente mensaje de la maestra Laura del Rayo Cortés Ortega. Para finalizar, cedo el micrófono al maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos brindará unas palabras de despedida. Sin duda debemos estar abiertos a las nuevas tecnologías. El desarrollo tecnológico, científico, cultural, es importante considerarlo y valioso tenerlo en cuenta. De las tablillas de barro cosido a los rollos de papiro de la Biblioteca de Alejandría, fue una verdadera revolución cultural. En Pérgamo se trató de construir una biblioteca semejante a la de Alejandría. En el museo, hablamos mucho de la biblioteca de Alejandría, pero finalmente fue lo más importante el museo de Alejandría, donde estaban las musas, no el museo como ahora lo concebimos, era el museo un centro de estudios en Alejandría, porque ahí estaban las musas, por eso se llama el museo. Y en el museo la gran biblioteca de
rollos de papiro. Fue el cambio de las tablillas de barro cocido a los rollos de papiro, que fue un cambio extraordinario. Pérgamo intentó imitar a Alejandría, hicieron una biblioteca importante, valiosa, también con rollos de papiro, pero Egipto empezó a limitarles el papiro, y entonces de ahí nace el pergamino. Buscaron otra forma en Pérgamo y fue las pieles de cabra o de bovino para hacer los textos, para escribir los libros, porque ya Egipto no les daba oportunidad del papiro. Vean cómo vamos cambiando, vamos transformándonos, vamos buscando nuevos caminos, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de compartir nuestros lenguajes, de compartir nuestra cultura, de compartir la ciencia, la tecnología. Y bueno, debemos estar abiertos forzosamente a eso. Ahora tenemos la posibilidad de la virtualidad, tan importante y tan valiosa, que nos permite y nos permitió, sobre todo en la pandemia, seguir en contacto. Y estar en contacto hoy con Ana Capilla, precisamente por eso, por la virtualidad. Tuvimos aquí también, y me agradó mucho, la presencia de Julio Torres Santomé, desde allá de Madrid también. Y siendo aquí la mañana, allá en Madrid la tarde, también estuvimos en contacto con Julio Torres Santomé y aprendiendo de él muchísimas cuestiones que tienen que ver con nuestra formación profesional como profesionales de la educación, valga la redundancia. Agradezco pues esta posibilidad y esta apertura que nos trae Ana Capilla a estas posibilidades de educación a distancia. Yo me acuerdo que en mi pueblo, allá en Arcelia, en el estado de Guerrero, el único, cuando yo era chamaco, cuando yo era niño, que hace muchos años, el único radiotécnico que estaba ahí, que componía los radios Mayextil, Philips y eso, era un señor que aprendió a distancia, es decir, decían en aquella época, por correspondencia. Iba al correo por sus folletitos y aprendió a soldar y a poner bulbos, a cambiar bulbos, etcétera, y a arreglar los radios. Bueno, ahora tenemos posibilidades mucho más amplias que aquel primer principio de la educación a distancia. Tenemos muchísimas más posibilidades con la virtualidad y enhorabuena, bienvenida a estas nuevas tecnologías para poder llevar la educación al mayor número de compatriotas y de seres humanos en el mundo. Muchísimas gracias, Ana Villa, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por esta oportunidad de comunicarnos. Muy amables. Gracias, maestro Haroldo, por sus palabras. Y de esta manera damos por concluido este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestra ponente, la doctora Ana Capilla Casco, a las autoridades educativas a nivel internacional, autoridades federales, estatales e invitados especiales. A toda la comunidad UPN, a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima conferencia magistral del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2024. Hasta pronto y excelente día y excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, luego. maestra Capilla.